Muy buena tarde a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yesenia Cabrera. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy del segundo semestre. En esta oportunidad tengo a bien presentarles mi tema de investigación, esperando que sea de utilidad para cada uno de ustedes, los que puedan verlo, y que le saquen provecho o sacar algunas ideas para que ustedes puedan generar su propio tema de investigación. Muy bien, oye, en este momento pues voy a explicar sobre mi tema de investigación cualitativa y el título es Yo solo era una niña. En los videos anteriores ya se había explicado en qué momento o dónde podemos generar nuestro título o el título de nuestra investigación. Bueno, yo elegí este título porque tengo un interés hacia los niños porque, no sé, me he topado con muchas personas. Si ustedes se preguntan, ¿por qué elegí esto? La verdad es de mucho interés para mí, porque me he topado con muchas personas que han, bueno, como ustedes podrán en la imagen, podrán ver en la imagen, quizá tengan una idea relacionado al título, qué es lo que se imaginan. Yo solo era una niña. Bueno, pues al parecer los niños son muy lindos. Es cierto que a veces con el comportamiento de ellos, con uno como ser humano siempre se molesta, pero son seres, son pequeños. Ellos no saben qué es lo malo. Ellos son una esponja, absorben lo que ven, hacen lo que ven, nos copian, hacen lo que nosotros hacemos. Pero en cuanto a esa temática, pues hay muchas personas que han sido víctimas de abuso sexual, tanto en los niños, que será el tema en el que me voy a enfocar más. Bueno, en el planteamiento del problema voy a leer lo que tengo acá. La niñez es la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada a la pubertad o adolescencia. Durante esta etapa, los niños y niñas tienden a tener amenazas externas que impiden el desarrollo total del proceso cognitivo y de las relaciones sociales. Una de las amenazas concurrentes es la violencia sexual, que ocurren en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, comunidades u otra área en donde el niño o niña pueda ser agredido o agredida sexualmente, ya sea por un conocido, vecino, familia cercana como primos, tíos, hermanos e incluso el propio padre de familia. En 2002, la Organización Mundial de la Salud estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Esto es una explicación que da la UNICEF en el año 2015. Debido a estas acciones violentas hacia los niños y niñas, se manifiestan diversos problemas psicológicos que pueden perdurar tanto a corto y en su mayoría de víctimas a largo plazo, tales como los trastornos depresivos y bipolares, los síntomas y trastornos de ansiedad, así como las conductas autodestructivas, las ideas suicidas e intentos de suicidio y la baja autoestima. También cabe mencionar la limitación del afecto social o relaciones, que en la mayoría de casos los o las víctimas se aíslan y demuestran ansiedad social, menor cantidad de amigos, la baja participación en actividades.
En relación a lo anterior, la violencia sexual afecta de manera significativa en el estilo de vida de los niños y niñas, por lo que es necesario conocer a profundidad las diferentes problemáticas que se presentan en las víctimas y la concientización de las personas que agreden a estos seres inocentes. Muy bien. En cuanto a la viabilidad, pues la investigación sobre la violación sexual, perdón, la investigación sobre la violencia sexual infantil es viable y factible, debido a que se cuenta con los materiales de apoyo como los instrumentos a aplicar, tales como las entrevistas, y en los recursos humanos participarán 7 niñas de toda la comunidad. En la justificación, pues la presente investigación se realiza con la finalidad de demostrar que la violencia sexual de niñas de 5 a 11 años perjudica psicológicamente, en el que se presentan sentimientos negativos como culpa, vergüenza, miedo, tristeza e inseguridad, y de igual forma afectan las relaciones sociales, como la dificultad de tener nuevas compañías, incluso la presentación de lesiones físicas o enfermedades. Se reportan más de 80.000 casos al año de abuso sexual a los niños, niñas, pero el número de casos que no se reporta es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que le pasó y el proceso legal para validar un episodio es difícil. El problema debe ser conocido. Es necesario defender los derechos de esos seres inocentes, tomar acciones que apoyen y ayuden a combatir con esta problemática. Se debe poner fin al abuso. Además, el niño o la niña debe de recibir ayuda profesional. Por tanto, si dirijo la atención a los niños y niñas víctimas del abuso sexual, se podrá evitar daños futuros, analizar la situación y concientizar a familias y a la sociedad en general. Después de la justificación, aquí tengo los objetivos y preguntas de investigación. El objetivo general es demostrar las consecuencias que genera el abuso sexual en niñas, niños de 5 a 11 años. Si ustedes se preguntan por qué demostrar las consecuencias, porque me he dado cuenta de que hay personas, incluso cuando ven de que alguien fue agredido o fue víctima de acoso sexual o violencia sexual, pues solo lo dejan como que sí, aquí no pasó nada, dejarlo así nada más. Por eso es necesario demostrar las consecuencias. Y en los objetivos específicos tengo conocer las emociones negativas que genera el abuso sexual en niños y niñas. Como segundo objetivo, describir los diferentes comportamientos que manifiestan los menores de 5 a 11 años víctimas de abuso sexual. Objetivo específico número 3, identificar las relaciones sociales de los niños y niñas víctimas de abuso sexual. Ahora, si vemos del otro lado, tengo las preguntas de investigación, que estas salen o provienen de los objetivos específicos. La primera es, ¿qué emociones y sentimientos negativos genera el abuso sexual en los niños y niñas? ¿Qué tipo de comportamientos manifiestan los menores de 5 a 11 años víctimas de abuso sexual? ¿Cómo son las relaciones sociales de los niños víctimas de abuso sexual? Ahora, es necesario hacer la operacionalización de los objetivos. En el primero tengo, bueno, como ya había presentado anteriormente, los objetivos está conocer las emociones negativas que genera el abuso sexual en niños y niñas. En las dimensiones tengo de primero abuso sexual, segundo aspecto en que afecta en el aspecto psicológico. En los indicadores tengo historia del abuso sexual, un recorrido histórico, tipos de violencia sexual o abuso sexual, sociedad y el abuso sexual infantil. En el aspecto psicológico está lo que genera esto o las consecuencias de la violencia sexual. Está el miedo, la tristeza, la desconfianza, ansiedad, culpa y depresión. Y unidad de análisis para niñas y niños de 5 a 11 años.
En técnica para la recolección de datos está la entrevista. Después de esta, les presento una imagen que es una de las cosas en que los niños manifiestan el dolor que tienen. Aquí dice, no quiero que me beses más en la boca. Como los niños no saben de estas situaciones, pero el agresor es el que insiste o hace estas cosas malas. Es por eso que los niños muestran estas acciones. En el segundo objetivo, que es describir los diferentes comportamientos que manifiestan los menores de 5 a 11 años víctimas de abuso sexual. En las dimensiones, bueno, aquí solo tengo una que es alteraciones de comportamiento. En indicadores está rabietas, negativismo, agresividad, suicidio y conductas sexualizadas. En la unidad de análisis, lo mismo, niños, niñas y niños de 5 a 11 años. En la técnica para la recolección de datos, lo mismo será aplicación de entrevistas. Y por último, como podrán ver, este dicho o lo que se está manifestando, yo sabía que algo pasaba, dice la madre o la abuela. Mi nieto solo tenía 4 años. Era muy grosero y agresivo. Veía que se tocaba mucho sus genitales. Me dio tanta rabia saber que un primo abusaba de él. Bueno, como verán, pues en los comportamientos, un niño abusado o una niña abusada sexualmente, pues tiene sus consecuencias, tanto en el aspecto psicológico, tanto en el comportamiento. Ahora en el tercer objetivo, que es identificar las relaciones sociales de los niños y niñas víctimas de abuso sexual. ¿Cómo es la relación de los niños? Bueno, en las dimensiones tengo el aspecto sociológico. En indicadores está el aislamiento, temor a estar con mayores, expresiones inapropiadas, unidad de análisis, niñas y niños de 5 a 11 años, técnica para la recolección de datos a través de una entrevista. Y por último tenemos esto, ¿quién lo iba a pensar? Mi niña dejó de comer y casi no hablaba. Tampoco quería jugar con las amiguitas. Casi me muero cuando supe que el papá abusaba de ella. Bueno, a veces igual las niñas o en muchos casos el aislamiento o ellos se separan de, de lo que está alrededor. Ahora, pueblo y muestra. Bueno, en la siguiente investigación se estudiará la vida de los niños y niñas que sufrieron de abuso sexual en su niñez. Dicho procedimiento se llevará a cabo en la aldea Los Duraznales, municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Para la obtención de los datos se aplicarán entrevistas adecuadas a los niños y niñas sin que puedan alterar sus emociones. Muy bien, ahora ya terminamos con la primera parte del diseño de la investigación. Ahora con el marco metodológico, que es la ficha técnica, metódica e investigación. En los datos de investigación tengo tipo de investigación y en las acciones es no experimental, observación de comportamientos, situaciones ya existentes, datos. ¿Por qué no experimental? Porque solo se va a aplicar una entrevista, sacar información, conocer los datos, porque yo no puedo venir y decir, pueden violar o pueden acosar a la niña o al niño. No, eso es... Entonces es no experimental porque esa situación ya pasó, es existente. Entonces lo que se debe hacer es recaudar datos. Y en el diseño es descriptiva. ¿Por qué descriptiva? Muy bien, al momento o al paso de tener los datos, bueno, se tiene que describir qué es lo que se está observando en los instrumentos. Método particular. El método acá será inductivo.
porque de acuerdo a la observación o los datos recaudados